para que trabajemos. Habilítame la función, que no me deja compartir. Listo. Gracias a ti, Edna. Bueno, entonces, bienvenidas, muy buenos días, gracias por conectarse a esta segunda parte de la sesión donde estamos trabajando el modelo de la terapia centrada en esquemas. Hoy vamos a trabajar el modelo terapéutico ya en el proceso propiamente dicho. En la sesión pasada vimos todos los constructos teóricos del modelo que hay que tener en consideración. Y la idea es que en la sesión de hoy podamos identificar cómo estos elementos se comienzan a trabajar directamente con el paciente, buscando pues propiamente su cambio esquemático. La remisión de los síntomas más disfuncionales que suelen estar situados en los elementos interpersonales. Y la idea es que podamos trabajar esos elementos centrales de la evaluación, la conceptualización del caso, y el cambio esquemático con base en las estrategias terapéuticas. Es probable, como les decía yo el jueves pasado, que todas las técnicas no las podamos revisar aquí, pero en la presentación les quedan, digamos, las descripciones de los elementos centrales de cada uno de los 4 grupos de técnicas y, bueno, dentro del texto y dentro de las guías, dentro de la síntesis de las guías que tenemos dentro de las memorias, hay una oportunidad pues como de ir revisando de manera un poquito más profunda todos los elementos técnicos de la intervención. Entonces, básicamente en la terapia centrada en esquemas tenemos 2 fases. Una fase inicial, por supuesto, donde hacemos la evaluación. Como se trata de un modelo terapéutico que trabaja sobre recuerdos infantiles y adolescentes, este, digamos, es un proceso de evaluación donde, además de trabajar el presente, los problemas actuales, nos movemos en la línea de tiempo de tal manera que podamos identificar los patrones de esos modos disfuncionales de interacción, de activación pues, de los esquemas y las estrategias de afrontamiento que a lo largo del proceso vital las personas han ido construyendo y reafirmando que son aquellas que finalmente van a generar un mantenimiento esquemático. Adicional, identificar esos modos y cómo esos modos se mueven en las diferentes interacciones, en los diferentes campos de relacionamiento y en general del desarrollo pues, de todo el proceso vital. Dentro de ese proceso de evaluación, como lo hemos visto en diferentes cuadros clínicos, hay una fase muy importante de educación, como los pacientes, sobre todo con problemas caracterológicos, suelen tener una dificultad mayor de acceder a su mundo afectivo, entonces en esa parte educativa aplicamos también técnicas imaginativas e interpersonales que le ayuden también a los pacientes a activar en sesión los esquemas y poder identificar, digamos, esa gran carga emocional que generalmente tiene un arousal afectivo muy significativo, y eso nos va a permitir con el paciente hacer esa conceptualización del caso para que podamos llegar a la fase de cambio donde hacemos los acuerdos pertinentes que nos ayuden entonces tanto en las sesiones como en el afrontamiento de las situaciones activadoras, los pacientes puedan ir generando esos procesos de cambio que les ayuden a ir identificando las visiones alternativas, un prisma emocional que les permita, digamos, tomar su mundo afectivo de una manera mucho más sana, mucho más funcional y movernos, como lo veíamos en la sesión del jueves, a un modo adulto cada vez, digamos, más amplio, más flexible, más funcional, donde las personas logren tener unos recursos afectivos, unos recursos conductuales y, por supuesto, unos recursos cognitivos de más amplio experto y
y mucho más flexibles. Entonces, cuando hablamos de esa primera fase, que es la fase de evaluación y de educación, vamos a tener unos objetivos muy precisos. Por supuesto que tenemos que identificar los problemas actuales y el análisis funcional, esos análisis pues molares más específicos nos van a ser de muchísima ayuda, pero además de ese análisis de las problemáticas actuales, es muy importante, es primordialmente importante identificar los patrones de vida disfuncionales, es decir, nos vamos desde la actualidad hacia atrás y vamos identificando en qué áreas, en qué aspectos, sobre todo de tipo relacional, las personas logramos identificar un patrón específico que es el que nos va a permitir identificar los esquemas y las estrategias de mantenimiento de esos esquemas en términos de formas de afrontamiento. Identificamos y activamos los esquemas maladaptativos tempranos en sesión, comprendemos los orígenes en la infancia y en la adolescencia, quiénes han sido los otros significativos que, digamos, están asociados por vivencias y por experiencias reiterativas a la conformación de esos esquemas maladaptativos tempranos. Identificamos los estilos y las respuestas de afrontamiento, incluyendo los modos en los que las personas activan el esquema o la forma de responder a ese esquema disfuncional. Evaluamos temas asociados pues a su temperamento y finalmente logramos hacer con el paciente esa conceptualización de caso con una, digamos, un trabajo muy centrado en la educación, en la psicoeducación del paciente, que el paciente pueda identificar, hacer sus propias inferencias alrededor de la manera como tiende a responder a determinadas situaciones y cómo esas maneras mantienen la perturbación emocional, mantienen el disconfort y, digamos, como todo el prisma de emociones disfuncionales y la tendencia disfuncional a la acción. Cuando hablamos de ese primer objetivo, evaluar los problemas presentes y los objetivos de la terapia operacionalmente hablando, digamos que se trata de que podamos ser lo más explícitos posible en términos de poder identificar cuáles son esos comportamientos, ese patrón de comportamiento que encontramos en los problemas actuales, pero que los vemos repetidos, perpetuados a lo largo de esa historia de vida. Entonces, se trata de ser explícito en la definición del problema. Por ejemplo, es decir, en lugar de decir el paciente presenta dificultades relacionales, que eso podría ser general a los diferentes patrones de personalidad, tendríamos que más bien especificar, por ejemplo, el paciente selecciona repetidamente parejas distantes. Y eso nos va a dar una riqueza de información de orden descriptivo que nos permite comenzar a hacer como unas inferencias mucho más relevantes acerca de qué se trata esa tendencia de acción. O el paciente tiende a mantenerse distante y aislado de las situaciones sociales, o el paciente tiende a evitar de manera sistemática asumir nuevos retos o nuevas tareas que le signifiquen un sobreesfuerzo o una alta exposición a la evaluación de otros. O el paciente tiende a establecer relaciones de dominio con un alto nivel de o una disposición intimidante que mantiene la distancia emocional y le dificulta intimar en las relaciones interpersonales, como podríamos encontrarlo, por ejemplo, en los perfiles más narcisistas o en el ejemplo anterior, en los perfiles justamente de ese primer clúster que están viendo en este momento con la profesora Daniela. ¿Sí? Entonces, comenzamos a describir de una manera operacional y detallada cuáles suelen ser los patrones de respuesta y las consecuencias que esos patrones de respuesta van a tener en la configuración de ese ciclo interpersonal que el paciente establece con los otros. Evaluar la idoneidad del paciente para la terapia centrada en esquemas, entonces es importante identificar cómo pueden haber perfiles no aptos
para trabajar, por lo menos en el momento presente, un modelo como este. Por ejemplo, los pacientes en crisis pues van a tener, digamos, unas condiciones disposicionales y emocionales que les van a dificultar enormemente pasar por un proceso educativo, por un proceso de confrontación directa con la activación de los esquemas, y tendríamos que primero hacer esa intervención en crisis, trabajar sobre los aspectos activadores que son más perturbadores, porque sabemos que los procesos terapéuticos generan, por supuesto, un estrés importante, una tensión importante, pero cuando ese estrés sobrepasa los recursos actuales, es importante, pues, por la protección de ese bienestar básico del paciente, no trabajar de manera inmediata en aspectos, digamos, de un nivel tan profundo. Por supuesto, pacientes que evidencian sintomatología psicótica no serían aptos para un trabajo como este, en especial porque algunas, pues primero, el acceso, digamos, a todo el sistema cognitivo de respuesta es mucho más difícil, la capacidad de introspección está altamente afectada, pero además en las estrategias y las técnicas interpersonales se trata de activar el arousal emocional y afectivo del paciente y, por supuesto, digamos, en el curso de un proceso psicótico esto está contraindicado. Trastornos clínicos agudos graves no tratados que requieren atención inmediata, pues por la directriz terapéutica básica de que primero es lo primero, ¿cierto? Entonces, primero hay que trabajar las perturbaciones actuales, en especial cuando generan un nivel de sufrimiento psicológico muy significativo. Pacientes con abuso moderado o grave de alcohol o sustancias psicoactivas en el momento presente, o también, obviamente, es muy importante que podamos identificar si los problemas que el paciente presenta en este momento en particular son más de orden situacional, están contextuados de manera circunstancial en las situaciones actuales del paciente, a donde puede que el paciente tenga una respuesta disfuncional, pero que está más asociada, digamos, a sus procesos de aprendizaje, a otro tipo de esquemas, pero que no tienen esta profundidad ni este patrón de perpetuación disfuncional en el tiempo, y por lo tanto, digamos que la sugerencia aquí sería trabajar más sobre los modelos de la terapia cognitivo-conductual y no sobre modelos, digamos, que implican un proceso mucho más profundo y prolongado, pues eh, no se derivan, no devienen de unos esquemas disfuncionales pues tan profundos y tan antiguos pues en el tiempo, ¿cierto? Uno de los aspectos entonces que recogemos en ese proceso de evaluación es la historia de vida centrada en esquemas, es decir, centradas en patrones. Entonces, la pregunta que tendríamos que intentar responder es si el problema presente es producto de un esquema, ¿cierto? El problema actual representa el producto de un esquema maladaptativo temprano, de tal manera que entonces se inicia con el problema actual y se sigue el rastro a lo largo del tiempo. Una técnica constructivista que se usa eh, con relativa frecuencia es lo que Guidano denomina la técnica de la moviola. Eh, la analogía que hace el autor es que vamos a tratar de situarnos como si tuviésemos una vieja máquina de cine. Recuerdan que la máquina pasaba fotografías a una gran velocidad que, siendo una figura estática, a través del proceso de reproducción rápida, generaban esa sensación de movimiento. Lo que intentamos hacer es identificar a partir del problema actual qué otras situaciones en la vida del paciente, de adelante hacia atrás, se parecen en la manera como se activan las emociones y los sentimientos. Porque pueden ser situaciones contextualmente distintas, pero que activan las mismas estrategias y respuestas de acción, tanto a nivel cognitivo y sobre todo a nivel emocional y la manera como el paciente suele afrontarlas. Entonces es como una técnica de escenas, y por eso la analogía con la moviola, como que podamos identificar a través de preguntas
cómo el paciente en otras situaciones, la pregunta clave es, ¿en qué otras situaciones de la vida te has sentido de esta misma manera o de una manera similar? Vamos a empezar a rastrear en el pasado, por ejemplo, si se trata de relaciones afectivas, vamos a tratar de hacer la historia afectiva de tipo romántico erótico a lo largo de la vida. Si se trata de relaciones laborales, de relaciones sociales, las relaciones con los amigos, cuáles son esas áreas o esos aspectos que pueden estar altamente involucrados. O, por ejemplo, con relación al desempeño en la parte escolar o en la parte laboral, cuáles son esas otras situaciones en las que nos encontramos un mismo patrón de reacción y de respuesta frente a esas situaciones. Entonces las conductas, cogniciones, emociones emergen de activadores regulares y se repiten a lo largo de la vida. Entonces, en esa historia de vida centrada en esquemas, vamos a tratar de identificar cuáles son esos activadores regulares. Se identifican los estilos regulares de afrontamiento. ¿Qué sueles hacer cuando te ocurren estas cosas? Cuando esta situación se te presenta. ¿Cuáles son las tendencias más generalizadas a la acción y a la manera como las personas interpretan la situación y se sienten al respecto? Se evalúa cómo los pacientes han afrontado ese malestar para también identificar no solamente estrategias de mantenimiento, sino la aparición de los modos, qué suele pasar en esas situaciones y en esos contextos, por ejemplo, cuando o se evita, por ejemplo, el establecimiento de relaciones afectivas muy cercanas, entonces identificar qué es lo que hace ese paciente que finalmente lo lleva a prescindir de esas relaciones, alejarse, romper, escapar de esas situaciones, o cuando se trata, por ejemplo, de asumir nuevas tareas o retos, que es lo que el paciente intenta hacer y qué es lo que suele hacer, si deserta, si combate, si delega, si se sobreapoya en otras personas para poder lidiar como con esa nueva situación de reto o de sobreesfuerzo, y se le explica al paciente, en la medida que vamos encontrando esos patrones de activadores regulares, explicamos al paciente el modelo del esquema y que juntos pues vamos a trabajar por identificar esos esquemas y esos estilos de afrontamiento. Esa perspectiva evolutiva, esa perspectiva temporal, le genera a los pacientes una comprensión mucho más amplia, genera, digamos, una oportunidad como de autoconciencia afectiva amplificada que le ayuda a generar una perspectiva mucho más comprensiva y explicativa del problema actual, de qué es lo que está pasando y cuáles son las razones por las cuales está ocurriendo esto en el momento. El paciente comienza a generar unas inferencias más generalizadas. El paciente empieza usualmente a decir, yo usualmente cuando me enfrento con esto, ahora entiendo que, ¿cierto? Y ese insight nos ayuda a amplificar digamos, como esa introspección que nos permite situarnos, digamos, en una oportunidad de conceptualización mucho más propicia para el cambio y ayuda a generar, digamos, un estilo atribucional más interno que nos ayude de alguna manera también, pues como a darle un mayor sentido de agencia, de control sobre lo que está sucediendo y sobre la oportunidad real de que el paciente pueda romper estos patrones y pueda generar unas estrategias alternativas para hacerse cargo pues como de esa perturbación emocional que está presentando en esta situación actual que lo lleva a consulta o que le está generando las dificultades y los problemas que el paciente está experimentando. Por supuesto, dentro de ese proceso de evaluación podemos ayudarnos de herramientas y estrategias de evaluación de orden psicométrico o de entrevistas muy estructuradas que el modelo nos trae. El cuestionario de esquemas que veíamos el jueves pasado, una vez diligenciado, podemos, con base en esa información, en esa respuesta, podemos, con cada uno de los esquemas maladaptativos que aparecen allí, podemos ir rastreando en esa historia de vida
cada uno de esos esquemas, identificar con el paciente cuáles son primarios y cuáles secundarios, y en la base de una aceptación empática muy profunda podemos ir ayudándole al paciente a comprender cómo esos esquemas secundarios, esas formas de respuesta generalizadas van entonces a hacer el mantenimiento de esos esquemas primarios y nos ayudan a identificar esos orígenes iniciales de esos esquemas. Existen otros cuestionarios, otros inventarios como el inventario de padres que nos ayudan a identificar ese patrón del estilo educativo parental y esos estilos afectivos tempranos en los padres. Con este tipo de herramientas le ayudamos también al paciente a poder identificar cómo muchas de las situaciones familiares o de las situaciones personales en la infancia y la adolescencia corresponden también propiamente a los patrones disfuncionales de respuesta de esos otros significativos que estuvieron a lo largo de esos momentos vitales. No para identificar a los malos padres, sino para poder descentrar la responsabilidad o la culpa que generalmente se experimenta sobre sí mismos y poderlo poner en un sistema de relaciones, en unos contextos y en unas situaciones que nos permitan comprender también la actuación del otro y nos permitan desidentificarnos con esos sentimientos de malestar o de culpa o el resentimiento acumulado que experimentamos en unas relaciones que pudieron haber sido muy disfuncionales, que generaron mucho malestar, porque precisamente como lo veíamos el jueves, generaban una afectación importante a esas necesidades emocionales que no fueron cubiertas, y eso no, le permite también al paciente en su historicidad generar una comprensión mucho más amplia. El inventario de compensación de Young también, este es un inventario que nos ayuda a identificar la manera como se compensan los esquemas, entendiendo que, digamos, en ese diligenciamiento de ese inventario, cuando trabajamos el resultado con los pacientes, le ayudamos a los pacientes a identificar, como lo veíamos el jueves, que muchas de esas estrategias de compensación, de evitación, de mantenimiento, fueron adaptativas. Generalmente en otros momentos le ayudaron al paciente a sobrevivir emocionalmente a situaciones adversas, pero que llega un momento en que efectivamente una vez ya no se encuentran en esos contextos, se generalizan a otros y empiezan a ser unos patrones de respuesta o de mantenimiento disfuncional, porque aplicamos las mismas estrategias emocionales por principio de economía y de coherencia, y estas, en vez de generar un sentimiento de alivio o de evitación de la perturbación emocional, por el contrario, van a estar permanentemente activando esas mismas emociones displacenteras, ese mismo afecto negativo que trae el esquema en sí mismo y que fue desarrollado a lo largo de toda esa historia temprana de desarrollo. Al igual que el mismo inventario de evitación, lo que nos muestra es las estrategias de mantenimiento de estos esquemas maladaptativos. Dentro del proceso de evaluación y de educación, como yo lo planteaba ahorita. Isabel, buenos días. Buenos días. Hola, ¿Es Clara. posible que nos puedas hacer el favor de compartirnos estos inventarios? Sí. Hay unos que están traducidos, hay otros que no. Entonces tenemos que hacer la aplicación in situ dentro del consultorio. No los tenemos validados para población hispanoparlante. No los tenemos validados. Pero los reactivos de estos inventarios los podemos usar dentro de la sesión como estrategias de evaluación. Pero sí los puedo buscar y adjuntárselos en las memorias. Muchas Te gracias. envío un mensajito y te recuerdo. No, yo me No acuerdo. es necesario. Yo me acuerdo, tranquilo. Ah, listo. Bueno, entonces decíamos que dentro del proceso de imaginación, dentro del proceso de evaluación, perdón, algunos pacientes, digamos como por estrategias de hiperracionalización, tienen mayor dificultad para comprender o para conectarse afectivamente
con las emociones que están asociadas a estos esquemas maladaptativos. Entonces, activar un esquema durante la sesión usualmente requiere de estrategias imaginativas que ayudan a identificar, activar y a comprender los orígenes de estos esquemas maladaptativos, vincular los esquemas con problemas actuales y experimentar la emoción asociada al esquema. Usualmente lo que hacemos son ejercicios de visualización guiada, trabajamos una situación en particular actual, la trabajamos en la imaginación, elegimos esa situación y a través de visualización guiada acompañamos al paciente a que se enfrente en la imaginación con esa situación y tratamos de conectarnos con esas emociones que aparecen, esas cogniciones que aparecen. Y como ya hemos rastreado en la historia de vida, tratamos en esa misma visualización de irnos hacia otras situaciones para conectarnos directamente con esa experiencia de activación psicológica, sobre todo a nivel emocional. Analizamos las ventajas y las desventajas de activarlos y digamos que estas experiencias suelen ser muy potentes, suelen ser muy poderosas, digamos que tienen un potencial terapéutico muy interesante dentro de esta fase de evaluación porque le ayudan al paciente a identificar de una manera mucho más clara desde la vivencia imaginativa el malestar que les produce estas situaciones. Como que la descentra de los aspectos cognitivos y digamos que las baja a los niveles de experiencia emocional. Con estos ejercicios y estas evaluaciones de imaginación, usualmente al principio duran una sesión completa. La idea es que al final de la sesión podamos con los pacientes explicar de una manera mucho más detallada ese modelo de esquemas y de sus formas de mantenimiento y validar en un ejercicio empático digamos que las razones por las cuales los pacientes se sienten como se sienten. Validar esa emoción y ayudarles a entender que esas maneras de actuar, por más que le generan mucha dificultad, son las formas en cómo esos esquemas maladaptativos se defienden de un nivel de perturbación mucho mayor. Entonces, usamos la imaginación. Hay pacientes que, digamos, que tienen una alta apertura a la experiencia emocional y en la misma conversación evaluativa es, digamos, relativamente fácil. Hay pacientes con trastornos de personalidad en un nivel mucho más grave, que son mucho más egosintónicos con sus problemáticas, en donde la imaginación se convierte en una herramienta muy poderosa para que el paciente se descentre de ese mecanismo, digamos, más racional de defensa y se permitan entonces poder comprender desde la vivencia el enorme nivel, pues, digamos, de afectación emocional que esto tiene. Este tiene que ser un ejercicio, digamos, muy sensible, muy empático, muy acompañado. Recuerden que hay, digamos, un daño emocional estructural en términos del vínculo, entonces esa relación terapéutica la trabajamos mucho en el afianzamiento de ese vínculo seguro, como hablábamos el jueves en ese ejercicio de reparentalización limitada, o sea, en el marco de lo posible, en una relación terapéutica que no es una relación personal, pero que implica unos niveles importantes de intimidad emocional, le ayudamos al paciente en una base segura de mucha aceptación que pueda activar esos estados emocionales tan perturbadores y que le ayudamos, digamos, a entender la razón por la cual son son sentidos de una manera tan agobiante y cómo esos patrones de respuesta finalmente son mecanismos que se han ido desarrollando a lo largo de la vida para tratar de defenderse de esa experiencia, digamos, tan devastadora que puede ser sentir el abandono, sentir la deprivación emocional, sentir el rechazo abierto, sentirse defectuoso o inadecuado, sentir que para poder ser válido y para poder ser importante o atendido para los otros debe cumplir unos estándares, una manera de actuación, porque si no recibirá la indiferencia o el rechazo.
como son digamos, necesidades emocionales tan primarias que han sido violentadas de una manera tan dañina en muchas ocasiones, entonces es que es muy importante este ejercicio de imaginación que le permita al paciente encontrarse con esa perturbación y en un escenario, digamos, de mucha aceptación incondicional, el paciente pueda comprender por qué este daño emocional sigue presente y la manera como actuamos en el mundo y nuestros ciclos interpersonales los mantienen y los perpetúan en el paso de los años. ¿Sí? Ahí hay una oportunidad además también de gatillar la demanda de ayuda, la demanda, digamos, la necesidad de cambio y eso, digamos, tiende a ser como una vivencia dentro del proceso de evaluación que suele ser muy, muy positiva. Y, por supuesto, como es en el marco de una relación terapéutica donde en el modelo juega un papel muy importante, como lo veíamos la sesión pasada, se socializa con el paciente también los aspectos que desde esa misma relación evidencian ese patrón disfuncional, ¿cierto? En el marco, por supuesto, de una alianza muy fuerte, pero se usa la relación terapéutica, en especial cuando encontramos que esa misma relación es un activador de los esquemas, ¿cierto? Entonces son una oportunidad para recoger también el material. Como decíamos antes, el terapeuta se permite hacer ejercicios de autorrevelación que le ayuden al paciente también a identificar cómo en el marco de una relación social, en el marco de una relación interpersonal, que es la relación terapéutica, los influjos emocionales, lo que el terapeuta siente puede ser también un reflejo de lo que sienten otras personas, ¿sí? Que están en la vida natural del paciente. Y eso también se convierte en un material muy interesante, muy poderoso, porque le ayuda también al paciente a ver esos aspectos, esos puntos más ciegos de cuáles son los efectos de sus actitudes y de sus disposiciones de acción en el marco de las relaciones. Se evalúa y se aprecia sin juicios el temperamento del paciente. Entonces, veíamos un modelo la vez pasada y es tratar de identificar también, obviamente, en la historia de vida, sobre todo, pues, como cuáles han sido esas constantes desde la primera infancia que nos pueden hablar de ese temperamento emocional. Y veíamos estos constructos que son como una línea que nos muestra dos puntos polarizados y que nos van a hablar también como de esa tendencia de reacción emocional. Lábil o no reactivo, distímico o optimista, una tendencia pues como más abierta, ansioso o sereno, o más obsesivo o más distraído, una tendencia más pasiva o más agresiva, más hostil, más combativa, irritable o alegre, vergonzoso o social. Son, digamos, subescalas que nos van a mostrar una tendencia más a la introversión, a la extroversión, al neuroticismo o a la estabilidad emocional, una tendencia, digamos, de reacción temperamental a nivel emocional. Otras formas de evaluación, pues hacen parte de todos los recursos evaluativos, la observación, observar al paciente, observar, digamos, sus metalenguajes, su metacomunicación, también como parte de esos elementos que ponen el escenario de las relaciones interpersonales, analizar los momentos emocionales muy intensos, cuáles son esas situaciones que generan una mayor reactividad emocional y tratar de identificar esos patrones de reacción. Pues, la terapia grupal, si es el caso y si se amerita y el paciente tiene el perfil para poder acceder a una modalidad grupal. Los sueños recurrentes con afecto intenso generalmente nos dan información de esos aspectos más perturbadores y las situaciones activadoras que generan mayor malestar. Y pues la biblioterapia o la visualización de películas, de material fílmico que pueda ayudar al paciente a identificar
digamos, esos aspectos que estamos queriendo trabajar con él respecto a toda su estructura esquemática. En ese proceso de evaluación, entonces, educamos al paciente sobre los esquemas. Durante todo el proceso de evaluación, los pacientes aprenden a identificar sus esquemas maladaptativos tempranos a través del diálogo, de las lecturas, de la autoobservación, del diligenciamiento de autorregistros, del feedback sobre la misma relación terapéutica, de la imaginación guiada que le va a ayudar a identificar esos patrones y el nivel de compromiso afectivo que esos patrones conllevan. Entonces, la idea es que pueda haber toda una acervo, digamos, de estrategias que le ayuden al paciente a comprender en la lógica del modelo de los esquemas digamos, la explicación clínica acerca de por qué le ocurre pues lo que le ocurre, ¿cierto? Y usamos tarjetas de recordatorio, enseguida vamos a ver algunas. Son tarjetas de apoyo, algunas de ellas, como lo hemos visto en otras formas de intervención desde el modelo cognitivo, le ayudan al paciente a través de registros, pero sobre todo aquí se trabaja mucho los flashcards, que son las tarjetas de apoyo que le ayudan a evaluar las situaciones y le ayudan con base en todas esas, digamos, esos argumentos alternativos a contrastar la manera como el paciente siente, experimenta, interpreta la situación y a buscar, digamos, otras formas de lectura de la situación que le permitan generar otras respuestas distintas, ¿cierto? Finalmente lo que hacemos entonces es una formulación de caso. Estos son los elementos clave que aparecen dentro del modelo para formular el caso. Datos de afiliación y datos sociodemográficos. Identificamos cuáles son los problemas relevantes. Dentro de esos problemas relevantes identificamos cuáles son primarios y cuáles son secundarios, cuáles son los problemas presentes del paciente, cuáles son los estímulos activadores del esquema. Ya para este momento hemos hecho un rastreo muy amplio en la historia de vida del paciente para poder identificar cuáles son esos fundamentalmente esos estímulos activadores, la gravedad de los esquemas, la respuesta de afrontamiento y los modos, los riesgos de descompensación, si son riesgos altos o son riesgos bajos, para también, digamos, identificar de cuáles son como las posibilidades de hacer un afrontamiento gradual en contextos reales, ¿cierto? ¿Qué se hacen, digamos, cuando trabajamos sobre las estrategias de afrontamiento? Tenemos que revisar de una manera detallada el ambiente, si hay que hacer modificaciones en el ambiente o tomar decisiones alrededor de los contextos relacionales en los que el paciente se mueve, que tienen que ver con la convivencia con ciertas personas o el trabajo, o si es un momento, por ejemplo, para mantenerse en la universidad o hacer un receso. ¿Cuáles son esas situaciones que pueden ser de riesgo más alto, de descompensación? Y también, digamos, cómo gradualmente vamos generando un afrontamiento más adaptativo, y eso va a depender de la gravedad de los esquemas, ¿cierto? En pacientes mucho más complejizados o pacientes con ciclos interpersonales mucho más disfuncionales, como precisamente los del clúster A, que están viendo, ese proceso, la gravedad de los esquemas suele ser muy significativa. Entonces ese proceso de afrontamiento real a las situaciones reales pues es mucho más paulatino, porque hay mayor riesgo de descompensación. Definimos dentro de la conceptualización los orígenes evolutivos de esos esquemas maladaptativos tempranos. Describimos cuáles son las imágenes o los recuerdos nucleares de la infancia. Acuérdense que hablábamos como del núcleo metafísico central, o ese aspecto, digamos, que explica los esquemas primarios. Entonces, dentro de la conceptualización del caso, recreamos esos recuerdos más significativos de la infancia y la adolescencia, cuáles son las distorsiones cognitivas nucleares y cuáles son esas formas de mantenimiento, las conductas de rendición, las conductas de evitación, las conductas de sobrecompensación, los modos relevantes del esquema, si son los modos niño y cuáles son esos modos que se activan, si son los modos del adulto castigador,
y podemos, digamos, explicar las situaciones problemáticas. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Tratamos de identificar cuáles son esas situaciones problemáticas que son activadoras, cuáles son los esquemas maladaptativos que se activan, su naturaleza primaria o secundaria y cuáles son los comportamientos y los modos que usualmente vamos a encontrar en esa activación esquemática. Y dentro de la misma conceptualización definimos, digamos, los elementos clave de la relación terapéutica para tenerlas en cuenta y presente dentro de todo el proceso de caso. En esa conceptualización, entonces, discutimos la conceptualización con el paciente, distinguimos los esquemas primarios, asociados y secundarios. Cuando hablamos de los esquemas primarios, generalmente vamos a encontrar que son los esquemas de mayor arousal, de los contenidos ligados de manera profunda a los problemas actuales y a los problemas en los que identificamos el mayor patrón, que son persistentes a lo largo de toda la vida. Los esquemas asociados son esquemas derivados de los esquemas primarios con contenidos menos generalizados, y los esquemas secundarios, que son relativamente independientes a los esquemas primarios, pero que constituyen objetivos terapéuticos por ser problemáticos, por ser perturbadores. Veamos, por ejemplo, el resultado de esa conceptualización en algunos ejemplos. Entonces, esta paciente, identificamos dos áreas problemáticas. Un área asociada a las relaciones románticas y otra relacionada con el desempeño escolar. Entonces, respecto a esas áreas románticas, los esquemas maladaptativos identificados son el de abandono, inestabilidad y el de defectuosidad, vergüenza, del dominio pues, de la defectuosidad y el rechazo. Las conductas guiadas por los esquemas, por ejemplo, serían evitar a los hombres la mayor parte del tiempo, terminar relaciones tan pronto como se empieza a sentir cercanía. El mecanismo de mantenimiento sería la evitación del esquema. En cambio, digamos, en el desempeño escolar, los esquemas que encontramos serían el de subyugación y el de estándares inflexibles e hipercrítica. La conducta guiada por el esquema sería estudiar constantemente, no tener tiempo para el placer, hacer lo que los profesores esperan de ella, y en este sentido, digamos que la estrategia de mantenimiento sería la rendición, el mantenimiento propiamente del esquema. De igual manera, por ejemplo, entonces podemos definir el rango del esquema y la explicación. Entonces, para el abandono y la inestabilidad, el rango del esquema es un esquema primario, y la explicación diría: los padres la dejaban sola con tanta frecuencia que nunca desarrolló un sentimiento de apego estable. Entonces, mira cómo dentro de ese proceso de conceptualización construimos este tipo de formatos con el paciente para que el paciente pueda ver las situaciones activadoras en los problemas actuales, ver la activación del esquema propiamente dicho y cuáles son esos comportamientos, esas tendencias a la acción que sirven de mantenimiento. Pero al mismo tiempo identificamos si el esquema es primario o secundario. Usualmente trabajamos con base en los esquemas primarios, nos concentramos en los esquemas primarios. En algunas ocasiones, con algunos pacientes, sobre todo como cuando definimos que es muy grave, trabajamos primero los esquemas secundarios y luego nos vamos y profundizamos en el núcleo central, pero definir cuál es primero que qué, cuáles son asociados y cuáles son los nucleares, nos permiten y le permiten al paciente comprender cuál es, digamos, su condición primaria de vulnerabilidad psicológica. Entonces, por eso esos recuerdos infantiles nucleares o adolescentes nos ayudan a construir en sí mismo con el paciente la explicación. Respecto a la subyugación y el autosacrificio, que son esquemas primarios pero ligados al abandono, la subyugación es primaria, el autosacrificio está ligado al abandono. Entonces la explicación, por ejemplo, sería: a la paciente se le hacía sentir culpable cuando expresa sus propias necesidades, los padres le retiraban su apoyo y la dejaban sola cuando no obedecía. Respecto a los estándares inflexibles y al castigo, que es secundario,
tenía que cumplir con los altos estándares de logro de los padres. Se la hizo sentir que si era menos que perfecta, era una fracasada. La paciente y el hermano eran castigados por ser malos, aun cuando cometían errores mínimos, ¿cierto? Entonces, miren cómo todo ese ejercicio de evaluación centrado en la historia de vida le va a ayudar al consultante a identificar todos los elementos de la problemática. La situación activadora, qué le activa, cómo tiende a responder a esa activación, qué nivel de profundidad, qué nivel de relevancia tiene cada uno de esos esquemas maladaptativos y de dónde devienen. Cuáles son esos elementos nucleares que permitieron a lo largo de la vida ir desarrollando, digamos, estas estrategias emocionales de sobrevivencia. Entonces, digamos que si lo sintetizamos, diríamos que es identificar, punto 1, 2 y 3, la revisión de la vida, identificar los patrones disfuncionales, relacionar aquellos patrones con los problemas actuales del paciente y con su origen, que el paciente aprenda sobre sus esquemas, se describen los esquemas, sus raíces, sus patrones de mantenimiento y las estrategias de cambio, y se aplican las pruebas que nos ayudan entonces a profundizar en el detalle, en la operacionalización de esa configuración esquemática. Luego se hacen activaciones esquemáticas a través de técnicas experienciales o de técnicas interpersonales. Se discuten los patrones comportamentales que provocan estos esquemas en el marco de una relación terapéutica con énfasis en esa base segura y se descubren los modos de los esquemas disfuncionales de larga duración, los estilos de afrontamiento y otras conductas desadaptativas que se han ido desarrollando a lo largo de la vida. Entonces, en estos 6 pasos, digamos que se configura la evaluación, la conceptualización y digamos ya el plan de tratamiento y los blancos terapéuticos que vamos a plantear en acuerdo con el paciente. Al final de la fase, terapeuta y paciente han desarrollado una conceptualización de caso completa y están de acuerdo en el plan de tratamiento a seguir, incluyendo las técnicas cognitivas, experienciales y conductuales, así como los componentes curativos de la relación paciente-terapeuta que están establecidos. Es fundamental que al final de esta primera fase el paciente sienta una mayor comprensión sobre su problemática y esté dispuesto y en la apertura suficiente para poder generar situaciones intra sesión y extra sesión que le ayuden a romper ese patrón. Suelen ser, sobre todo cuando se tratan de trastornos de personalidad, pacientes muy resistentes. Entonces, este momento es un momento muy clave porque digamos que los atascos, tanto de la relación terapéutica o como de las mismas, digamos, manifestaciones de la resistencia al cambio, son mucho más esperables en estas terapias con estos pacientes más difíciles. Es que podamos hablar abiertamente de ellos, que el paciente se sienta en la libertad y podamos hacer un encuadre donde el consultante abierta y asertivamente pueda hablar de esas resistencias. Es muy importante porque hay, digamos, en este tipo de pacientes un riesgo de deserción más alto, un riesgo de resistencia y de deserción más altas. Estos pacientes, digamos que acceden más fácilmente a atacar al terapeuta cuando están más activados estos esquemas, puede haber mayor riesgo como de devaluar o de cuestionar la competencia del terapeuta, porque realmente, y es muy importante que el paciente lo sepa, la activación de estas situaciones son altamente perturbadores. Entonces, que pueda haber un encuadre lo más abierto posible donde el paciente sienta toda la tranquilidad de hablar de sus resistencias y que pueda tramitarse esa resistencia en el marco de la relación para gradualmente ir generando pues como estos procesos de cambio. Finalmente entonces, una vez hemos logrado esto, pasamos a la fase de cambio
Y en esta fase de cambio, el terapeuta intentará mezclar de una manera flexible y de una manera creativa tanto las técnicas cognitivas como las experienciales, las conductuales y las interpersonales, de las cuales se dispone para este tipo de tratamiento, con el fin de poder ir haciendo un cambio esquemático y en los estilos de afrontamiento y en los modos de actuación. A veces se puede disponer de intervenciones de grupo con la pareja del consultante, con los padres o con los otros significativos, si se considera pertinente, en un momento, digamos, donde el paciente ya logra tener una comprensión muy alta de su configuración esquemática y logra generar, digamos, una capacidad de afrontamiento donde pueda con las personas directas con las que está presentando sus problemas actuales y en algunas ocasiones con aquellas con las que se originaron esas situaciones o que en el pasado fueron parte de esos patrones disfuncionales, el paciente pueda hacer, digamos, un ejercicio de resignificación de la relación en la medida en que ha logrado asumir una comprensión mayor y un sentido de responsabilidad emocional mayor sobre sus dificultades. No suele ser fácil, incluso contraindicado en la mayoría de las veces, salvo ciertas circunstancias, que ese tipo de experiencias ya de confrontación o de encuentro directo, solos o en el marco de la sesión terapéutica, se haga con los padres o con esos familiares significativos de la historia, porque usualmente lo que nos encontramos es que estas personas siguen manteniendo una relación disfuncional o siguen generando, digamos, dificultades en la relación, y si no hay una dificultad actual, en todo caso la capacidad de comprensión y de reelaboración de la historia propia no siempre es la más propicia. Entonces, cuando se trata de personajes de la historia del paciente, digamos, otras técnicas como las cartas o como la misma visualización guiada en juego de roles, cuando el terapeuta representa al paciente y el paciente representa, por ejemplo, a sus padres o a otros familiares que fueron significativos de manera negativa, porque generaron experiencias de maltrato, de abuso o de otras formas pues, de daño emocional. El juego de roles suele ser mucho más propicio para que en los modos del adulto sano, tanto paciente como terapeuta, en ese intercambio de rol o en ejercicios como la silla vacía o la silla caliente, son técnicas gestálticas, podamos generar experiencias intrasesión donde el paciente logre hacer un ejercicio de resignificación emocional de los orígenes de los esquemas o de las cosas que finalmente han generado, pues digamos, estas situaciones. ¿Nos puedes contar en qué consiste la silla caliente? En la silla vacía, el paciente está frente en el ejercicio de imaginación, frente a esas personas o a esos otros significativos que tanto en la situación actual o en los orígenes generaron estas situaciones disfuncionales. En la silla caliente, el terapeuta encarna a esa persona. ¿Sí? Perfecto. Y se hace, primero, se encarna, digamos, contrario el rol. El paciente es el terapeuta y, o sea, el terapeuta encarna al paciente y el paciente a esa persona. Y luego se hace el intercambio. De tal manera que pueda generarse una situación de resolución alrededor de esas situaciones que generaron esa situación, pues como digamos, de dolor. Pues en la silla caliente hay se encarna el personaje. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como decíamos, son estrategias cognitivas, estrategias experienciales, interpersonales y conductuales. Las estrategias cognitivas, vamos a ver la definición general, generalmente son utilizadas para sistematizar los procesos de modificación de esquemas. Los pacientes aprenden a combatir los esquemas cada vez que surgen fuera de la sesión,
combatir sus creencias emocionales de manera persistente con argumentos racionales. Lo que hacemos en consulta es construir argumentos contra el esquema, cómo se distorsiona la información y cómo de este modo se refuerzan las creencias. Entonces, hablamos de unas técnicas clásicas como las técnicas de debate socrático, las técnicas de evaluar las ventajas y las desventajas, las técnicas que permiten identificar las distorsiones cognitivas y buscamos interpretaciones alternativas, la identificación de los pensamientos negativos automáticos. Y entonces son técnicas que nos van a ayudar a trabajar con los aspectos fundamentales, con las cogniciones fundamentalmente que se activan en los esquemas. Cuando hablamos de las técnicas interpersonales, entonces es importantes en el contexto de los pacientes difíciles, se trata de que el terapeuta provoque una relación terapéutica que contrarreste los esquemas maladaptativos tempranos y que trabaje en el marco de esa relación todos esos patrones, digamos, disfuncionales de afrontamiento. Vamos a ver algunas aquí. Las técnicas experienciales activan las emociones vinculadas a los esquemas maladaptativos, invitan a la reparentalización del paciente para modificar esas emociones y satisfacer parcialmente las necesidades que fueron insatisfechas en la infancia, buscan ejecutar la transición entre el conocimiento intelectual y pues creérselos emocionalmente, que pueda haber, digamos, una conexión directa como con las emociones. Y las técnicas comportamentales buscan fundamentalmente modificar los comportamientos conducidos por los esquemas, realizar, como decíamos ahorita, cambios ambientales cuando sea necesario y se centran fundamentalmente en los estilos de afrontamiento y en los modos de afrontamiento. Entonces, generalmente se hacen en una fase un poquito más avanzada del proceso, pero lo que buscan entonces es generar alternativas de reacción y de cambio que ayuden entonces a movilizar otras consecuencias y digamos otras posibilidades de actuación en esos contextos que la mayoría de las veces pues son relacionales. Entonces, frente a las técnicas cognitivas, vamos a trabajar sobre ellas pues lo que nos alcance. Tenemos tiempo suficiente para que lo hagamos. Revisión de la evidencia a favor de los esquemas. Revisión de la vida, del origen de los esquemas, factores de vulnerabilidad y de mantenimiento a través de la adultez y la adolescencia. Y el terapeuta aquí hace un poco el juego del abogado del diablo. Es decir, frente a las historias, frente a los patrones, el terapeuta pide autorización. Yo generalmente lo hago como que me permite ser abogado del diablo, me permite ser la bruja del cuento. ¿Qué tal si en esta situación que tú me estás relatando hubiese una visión alternativa a esa situación, como por ejemplo, ¿cierto? O como que podamos hacer una contrastación de la revisión de esa historia de vida y de esas situaciones donde el paciente pueda visualizarse en otro contexto, en otra forma de interpretación de eso que finalmente ocurría, ¿cierto? Y que pueda ayudarnos a identificar esos factores de vulnerabilidad y de mantenimiento. Cómo finalmente lo que hacemos, la manera como nos defendemos de la perturbación, termina perpetuando propiamente esa perturbación. Entonces, inspección crítica de la evidencia de apoyo, reencuadre de las pruebas que confirman el esquema, descubrir la información que contradice el esquema, es decir, hacer el ejercicio de desacreditar la evidencia que el paciente nos presenta, trabajar en el empirismo colaborativo, en el descubrimiento guiado, en la confrontación empática, ¿cierto? Que es el balance entre empatizar con el paciente, validar sus sentimientos, validar sus percepciones y confrontarlo sobre la evidencia que desacredita esa forma particular, sesgada y distorsionada de interpretación de las cosas que van a estar generando pues, los aspectos cognitivos de esa forma disfuncional. Respecto a la primera infancia, refleja los aspectos negativos de los padres más que los defectos inherentes en los niños.
como que desacreditar las experiencias familiares tempranas son reflejo, como son reflejo de los estándares maladaptativos de los padres. Entonces yo lo planteaba ahorita, como que se trata de que, siendo abogado del diablo, podamos ayudarle al paciente a interpretar de una manera alternativa la explicación de por qué sucedían las cosas tal como sucedían, y que podamos identificar a la luz de por ejemplo, de los padres o de los otros significativos, qué era lo que pasaba con ellos, evolutivamente hablando, en qué momento vital estaban, a la luz y a raíz de sus historias, por qué podemos de alguna manera comprender sus tendencias de actuación. No para justificarlos, sino para descentrar la responsabilidad y la culpa de esas cosas que podían ser muy dolorosas o muy negativas desde el mismo paciente, ¿cierto? Desculpabilizar y poder, digamos, equilibrar ese principio de responsabilidad respecto a que ellos son niños o son adolescentes y hay unos déficits, unas dificultades, unas carencias en los recursos de afrontamiento de los padres que fueron los que finalmente generaron este tipo de situaciones, ¿cierto? Y en esa posibilidad, digamos que los ayudamos a los pacientes a generar, digamos, también una comprensión empática de ese propio niño, ¿cierto? Como que traemos al niño y le ayudamos al paciente a identificar cuáles son esas necesidades bloqueadas o interferidas o sobreatendidas que los niños fueron sintiendo en esa historia de relación con el otro, cómo eso finalmente corresponde al origen fundamental de esas emociones displacenteras y de esos esquemas maladaptativos tempranos. Desacreditar esas experiencias significa poder identificar una visión, una colocación de la historia de una manera distinta, amplificando la posibilidad y la capacidad de recontar la historia desde otras perspectivas, a esa perspectiva rígida, biográfica que el paciente ha traído a lo largo de su historia. Ver el desajuste de los padres, examinar cada miembro de la familia con el paciente hasta llegar a una perspectiva más realista. Demostrar a los pacientes que debido a sus comportamientos conducidos por el esquema realmente nunca le han hecho prueba a ese esquema, ¿cierto? Una prueba justa a ese esquema por la tendencia a perpetuarlo. Entonces, en esa medida, le ayudamos al paciente a identificar que esas formas alternativas de reacción que en la infancia y en la adolescencia no tuvieron ocasión porque la situación era suficientemente adversa o amenazante para que pudiera darse, o los recursos psicológicos internos no eran suficientes en ese momento, en el día de hoy podemos darnos la oportunidad de hacerlo de otra manera, ¿cierto? Revisión de la evidencia que contradice el esquema. Paciente y terapeuta, luego de desacreditar la información negativa, construirá toda la información positiva. Es decir, si estamos enfrentados, por ejemplo, a un esquema de fracaso, la primera tarea será desacreditar el fracaso como una condición real, una verdad absoluta, generalizada, identificar esa historia de vida que explica por qué esa sensación, esa certeza de que las cosas de todas maneras más tarde o más temprano van a salir mal, y de que yo tengo una incapacidad inherente para hacerme cargo de manera exitosa de las cosas, desacreditarlas a través de todas estas estrategias de revisión de esa historia de vida centrada en el esquema, con el fin de poder generar información alternativa y positiva, buscar otro tipo de evidencias donde efectivamente ese inminente fracaso absoluto no se dieron a lo largo de la vida y los recursos reales actuales que tenemos para enfrentar los retos que tenemos enfrente, de tal manera que podamos identificar cómo el mismo patrón de reafirmación de soy un fracaso es el que ha llevado finalmente a reafirmar de manera consecutiva y continua esa experiencia, esa sensación o esa, digamos, esa certeza de fracaso. Y ahí comenzamos, una vez desacreditada esa información, una vez
puesta en perspectiva, pudiendo responsabilizar a esas figuras significativas en una buena parte de esa configuración esquemática de fracaso, podemos buscar experiencias complementarias donde ese esquema no se reafirma y los recursos reales que tenemos para poder no fracasar, para poder enfrentar una situación de una manera alternativa y distinta y permitir el desarrollo de los recursos y los aprendizajes necesarios para que sea posible emprender una tarea sin que las formas de actuación y de afrontamiento nos lleven indefectiblemente a ese mismo fracaso. Análisis de ventajas y desventajas de las respuestas de afrontamiento. Se lista cada respuesta y se analiza individualmente. Reconocer la naturaleza contraproducente de los estilos de afrontamiento y que cambiarlos nos daría tranquilidad, ¿cierto? Resaltar que fueron adaptativos en la infancia, pero que hoy definitivamente con contextos distintos y siendo una persona con otras posibilidades y recursividades es posible generar otras respuestas de acción. Es analizar esas estrategias de afrontamiento a través de la discusión de las ventajas y las desventajas. Y ilustrar cómo el paciente descarta la evidencia contradictoria. Entonces es establecer diálogos, incluso le ayudamos al paciente a establecer diálogos internos donde podamos desidentificarnos con el esquema, donde podamos ayudarle al paciente a identificar que el esquema hace parte de él, pero no es él, ¿cierto? Y cómo, por ejemplo, en ejercicios de descentramiento, como los que nos plantean las técnicas interpersonales, que el paciente se permita hablar con parte del esquema desde el adulto sano. ¿Cómo, si tú te enfrentas con esta situación, o si con una persona que piensa de esta manera, cuáles serían tus alternativas de conversación para poder apoyar a esa persona en esta situación, ¿cierto? Que el paciente se permita en ese proceso de descentramiento hablar con partes de sí y poder generar un diálogo alternativo que le ayude a la persona de alguna manera a descentrarse. O sea, esta manera como yo he pensado, he sentido, he vivenciado las cosas, es una forma, pero no es la única forma, porque hace parte de mí, pero no soy yo. Entonces, ilustramos al paciente de cómo descartar esa evidencia contradictoria a través de esos diálogos internos. Se introduce esta técnica pidiéndole al paciente que represente el papel del esquema. El terapeuta asume el papel saludable, luego se intercambian los roles y es el paciente el que hace las inferencias y las conclusiones finales. Entonces, generamos ejercicios que le ayuden al paciente en silla vacía o en silla caliente a conversar con partes del esquema. Entonces, son esas técnicas que tanto con la historia de vida y los otros personajes, pero también en ese diálogo interno, yo con yo, esa parte de mí donde el terapeuta representa la parte sana y luego se intercambia y representa esa parte del esquema en ese diálogo interno absolutista y generalizado para que el paciente pueda, de una manera más distal, pues menos cercana, pueda objetivizar de una mejor manera la forma como ese esquema se comporta, generando esas distorsiones cognitivas, generando ese diálogo autoderrotista que finalmente es el que le impide tomar otro tipo de decisiones y generar un afrontamiento de otra naturaleza. Desarrollo de tarjetas, lo mencionaba ahorita, que contradicen el esquema, las denominadas desde el modelo las flashcards, contribuyen a la modificación de los esquemas maladaptativos y sintetizan las respuestas saludables ante los activadores de los esquemas. Llevan al entendimiento emocional y a la aceptación de patrones más adaptativos. Los realiza el paciente fuera de sesión y se discuten y se trabajan resaltando, digamos, y reforzando de manera reiterativa esas visiones alternativas que con el paso del proceso de tratamiento se van amplificando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una tarjeta de aviso o una tarjeta de apoyo. Entonces, el paciente diligencia los espacios, dice, ahora mismo yo siento la emoción porque
estoy en esta situación, la situación desencadenante. Sin embargo, yo sé que esto que estoy sintiendo en este momento es probable que lo esté sintiendo por mi esquema de fracaso, por ejemplo. Esquema que yo he aprendido a través de, y volvemos a los orígenes, actualizamos en esa recordación de las situaciones familiares nucleares o las situaciones tempranas nucleares que son las responsables de ese origen. Este esquema me lleva a exagerar el grado en el que yo, ¿cierto? Y aparece el pensamiento distensionado, por ejemplo, maximizo la probabilidad de que me salga mal o de que me vaya mal en determinada situación, o maximizo la probabilidad de que mi pareja se vaya y me deje y me abandone, o maximizo la probabilidad de que salgan mal las cosas porque otras personas no se están haciendo cargo de parte de la tarea y yo no me siento capaz de hacerla solo, o maximizo la probabilidad de que alguien se enoje conmigo y enojarse conmigo significa que va a dejar de tener un interés real sobre mí, por lo cual yo lo que debo hacer es subyugarme o mantener el patrón de autosacrificio para que el otro no se distancie o para que el otro no piense más de mí o me desapruebe, que es lo que es, digamos, representa una experiencia mucho más devastadora para mí, ¿cierto? Entonces, identifico las distorsiones cognitivas y hago el ejercicio de comprobación de la realidad, ¿cierto? Entonces, aunque yo piense que pensamientos automáticos negativos, la realidad es que hemos trabajado y hemos discutido y hemos generado una serie de argumentos adaptativos, hemos generado una serie de experiencias intraconsulta que me ayudan a debatir, porque ya he logrado desacreditar ese esquema. El paciente ya tiene claro que esa tendencia de actuación a nivel de sus cogniciones, emociones y conductas corresponde directamente a la activación de ese esquema. Entonces, el paciente mismo desarrolla ese argumento alternativo. La evidencia de este argumento se ha podido comprobar cuando, ¿cierto? Cuando en otras ocasiones he sido capaz de hacer las cosas por mí mismo y han salido bien, cuando en otras ocasiones, en vez de desertar, me he mantenido persistentemente en el afrontamiento de esta tarea y no he fracasado en ese intento y las cosas han salido relativamente bien o suficientemente bien respecto a la expectativa esperada, y especificar esas situaciones o esos ejemplos de cosas que han ocurrido, que son reales y que son completamente contradictorias al esquema, como una comprobación desde la realidad. Por tanto, y ahí vamos a la parte entonces conductual de afrontamiento, aunque sienta la necesidad de insultar, maltratar, retirarme, suplicar, subordinarme, ¿cierto? Saber cómo son esos esquemas secundarios y esas estrategias de mantenimiento, yo en cambio podría, cuáles serían las conductas alternativas apropiadas, ¿cierto? Entonces son tarjetas de aviso que nos ayudan a mantener una activación de la autoobservación y le ayudan entonces al paciente a generar una posibilidad más objetivante de la situación, ceder de manera menos impulsiva a esas tendencias de acción generadas por esas emociones tan displacenteras y perturbadoras y generar, digamos, la oportunidad mínimamente de no responder en términos del afrontamiento conductual de la misma manera y en la medida que vamos avanzando, generar respuestas alternativas que le vayan generando una oportunidad y una consecuencia distinta en la acción, en la relación, en la respuesta que otros dan, en la probabilidad de tener éxito y de que salgan bien las cosas en una situación que en otrora tendería a salir mal por las formas, digamos, disfuncionales generales del afrontamiento, ¿cierto? Entonces, el paciente generalmente, con relación a estas tarjetas, esto suele ser también una herramienta muy poderosa, usualmente llegan a la consulta muy contentos, muy satisfechos, con una ilusión distinta respecto a que fueron capaces
en un momento en caliente, en situaciones que son activadoras de emociones muy perturbadoras, objetivar la situación, generar una revisión distinta a partir de los elementos terapéuticos que hemos ganado y de las visiones alternativas y argumentos alternativos que hemos construido, una manera diferente de afrontamiento, y en la medida en que esto se va logrando paulatinamente, la activación de ese arousal emocional tiende a disminuir, porque logramos hacernos cargo de ese malestar de una manera distinta, logramos hacer el cambio de la interpretación en términos del pensamiento automático, y paulatinamente el paciente se esfuerza por luchar contra esas cogniciones, pero sobre todo contra esa emoción tan displacentera que es, digamos, la causa nuclear fundamental por la cual esa tendencia de acción es tan automática y tan disfuncional, como evitar al máximo sentir esa experiencia de fracaso, o sentir esa experiencia de privación o de abandono, o sentir esa experiencia de defectuosidad, de ser inapropiado, raro, distinto, que no encaja, porque es altamente perturbador desde el punto de vista afectivo. Los pacientes suelen llegar a la consulta muy motivados, muy ilusionados, muy contentos, cuando logran generar un patrón de respuesta distinto. Cuando nos dicen, entonces mira, yo no peleé con mi pareja. En otro momento él me dice eso o ella actúa de esa manera y yo lo que habría hecho, porque lo que habría pensado fue, pero hoy entiendo que es que cuando esa persona se comporta así, lo que yo activo es esta cosa, ¿cierto? O llega, el paciente dice, ve, me sucedió una situación con mis colaboradores o con mis empleados o con mi jefe y no te imaginas cómo me fue, Venga, gorda. fue distinto, ¿cierto? Venga. Porque logré darme cuenta, logré ver, y entonces en vez de hacer esto que siempre hago, que es que entonces les digo hasta de que se van a morir y le digo que es un inepto y un incapaz, ahí fui capaz de ver ese modo de adulto castigador, ahí está pintado mi papá, yo me vi ahí igualito a él, y entonces aparece, digamos, una oportunidad y una posibilidad, y suele ser muy, muy potente este ejercicio de las tarjetas de aviso, porque le permiten en caliente, pues en las situaciones reales, el paciente ver el esquema activado, pero verse descentrado el esquema, ¿cierto? Permitiéndole al paciente poder sostener un diálogo interno de manera distinta. No sé si alguien perdió el micrófono para hacer una pregunta o no. Bueno. Bueno, seguimos en técnicas cognitivas. Un aspecto crucial de la terapia centrada en esquemas es la práctica constante. Cuestionar los esquemas cuando sean activados dentro y fuera de la sesión. El terapeuta debe estar atento en el relato del paciente cuando hablamos de cómo nos fue en la semana, de qué situaciones fueron significativas. El terapeuta debe estar muy atento porque justamente la autoconciencia afectiva está en desarrollo. Entonces, el terapeuta en ese ejercicio de reparentalización limitada debe estar muy atento a señalar, a hacer zoom sobre situaciones de las cuales el paciente, por ejemplo, no ha tomado conciencia o no se ha dado cuenta que son situaciones activadoras propiamente de los esquemas, y nos las cuenta como un relato, digamos, más. Nosotros tenemos que ayudarle a hacer zoom sobre esas situaciones y, bueno, ven, esto que me estás contando se parece en otras ocasiones hemos hablado de esto, ¿a ti te parece que en esta situación la manera como lo viviste, cómo te comportaste tendrá que ver? ¿Cierto? Yo no me había dado cuenta, yo estaba muy concentrado en hacer las tareas con relación a esta otra cosa, pero ahí me encuentro esquemas asociados o esquemas secundarios que le permiten entonces al paciente aumentar, digamos, esa metaconciencia afectiva, para que pueda estar cada vez más atento, y en la práctica, digamos, de una manera cada vez más propicia, se generaliza esa capacidad de autoobservación. Llenar los formularios del diario de esquemas. Son elaborados por los pacientes, elaborando respuestas saludables ante las activaciones de los esquemas. Se presentan cuando el tratamiento ya está mucho más avanzado, después del dominio del modelo y de las tarjetas recordatorias. Entonces, a veces ya vamos encontrando en el avance del proceso que el paciente ya no tiene que hacer ese trabajo, digamos, más dispendioso con las tarjetas de apoyo, pero
generalmente yo le pido a las personas, o incluso en muchas ocasiones es una iniciativa propia, de tener una libreta, un cuaderno, unas memorias del proceso, donde el paciente empieza ya de una manera más cotidiana a relatar sus vivencias, hace como un ejercicio de revisión, por ejemplo, cada noche, y el paciente logra empezar a hacer un ejercicio de autorrevelación. Hay personas, por ejemplo, que hacen dibujos o que escriben, que tienen habilidades para la escritura y arman el cuento o hacen el poema, o solamente, digamos, el relato de las situaciones que de alguna manera hacen referencia como a su proceso de cambio. Y eso permite ir estableciendo ya no solo como una tarjeta formal, como una técnica que formaliza, sino un diálogo fluido consigo mismo. Eh, es muy bonito cuando uno logra ver, por ejemplo, que el paciente dice, ve, tuve la necesidad como de conversar con la niña, eh, y pude conversar con ella. Entonces, mira, escribí esto, me pasó tal situación y entonces yo tuve unas ganas enormes como de hacer la rabieta de siempre y armar el show y hacer la sobredemanda y de pronto esa manera de chantaje emocional, de control psicológico que yo siempre he utilizado, y en ese momento me di cuenta y entonces logré hacer otra cosa, pero en la noche me senté con esa niña, o sea, con ese dolor emocional que hay detrás de ese modo, y me senté, hice como un ejercicio que lo denominamos técnicamente también una reparentalización propia, ¿cierto? Y es el adulto sano le habla a la niña y le permite de pronto hacer una validación de esas emociones y le ayuda a identificar que hay otras maneras de afrontamiento que son menos dañinas, que le generan menos consecuencias negativas. Entonces, eh, son ciertas estrategias que generalmente son en un momento más avanzado, donde el paciente de una manera más conciliada, más tranquila, logra hablar con los modos del yo, logra hablar con las situaciones y con esa, digamos, esa forma de activación emocional de una manera, digamos, más conciliadora, porque ha logrado, digamos, ir generando una mayor fortaleza en eso que denominamos los modos del adulto sano, que trabaja, digamos, en esos aspectos, eh, en esas situaciones activadoras y en esos aspectos, digamos, mucho más centrados o orientados alrededor de los esquemas maladaptativos. Esto es un diario de esquemas. Cuál es el suceso activador, cuáles son las emociones, los pensamientos, las conductas reales, recuerdos del esquema, ¿cierto? Cuáles son los orígenes, puntos de vista saludables, preocupaciones realistas a través de opciones probables, qué es lo verdaderamente importante de esta situación, cuáles son las cosas que verdaderamente tengo que resolver frente a esto que me está ocurriendo, cuáles son las reacciones exageradas, cuál es la hiperreactividad emocional que suele ocurrir y que puede estar sintiéndose en ese momento y generando una tendencia más automática, más explosiva, menos controlada, menos regulada de la acción, y cuál puede ser la conducta sana o cuál efectivamente es la conducta sana que se lleva a cabo y que va permitiendo otro tipo de situaciones y de consecuencias que van a hacer un feedback positivo sobre esa experiencia de cambio. Este es lo que llamamos el diario de esquemas. Se hace después del uso de las tarjetas de apoyo. Técnicas experienciales. Dijimos que vamos a trabajar máximo hasta las 40, si están de acuerdo, para que tengan un tiempo pues, de descanso, para que desayunen y puedan entonces alistarse para su sesión con Daniela. En las técnicas experienciales trabajamos mucho en la imaginación, tanto del presente como de la infancia. Se destina la sesión completa, por lo menos la primera vez, o en muchas ocasiones es la sesión completa. Se explican las razones para emplear la imaginación, que básicamente tienen que ver con la activación de la reacción emocional asociada al esquema. Se relata en primera persona, en voz alta y en tiempo presente, y se tiene en cuenta el inicio y el final con su lugar de seguridad, ¿cierto? Es un ejercicio de visualización ya donde desde el inicio, digamos el encuadre inicial, le recordamos al paciente que está aquí, que está en su proceso terapéutico, que es un lugar seguro, que el terapeuta no va a permitir que le pase nada malo, que van a poder experimentarse posiblemente
emociones muy displacenteras que van a generar angustia y dolor, pero que está en un escenario seguro donde él va a poder levantar la mano y decir, ya no puedo estar más ahí en esa situación, entonces vamos a poder revertir el proceso hasta que logremos estar listos sobre la capacidad de poder afrontar esas situaciones. Si nos situamos en la infancia, ¿cierto? Observamos el afecto, los temas que emergen para identificar los esquemas maladaptativos, las imágenes molestas con diferentes personas, y hacemos, digamos, ese ejercicio de vincular el pasado con el presente, ¿cierto? Cambiar la imagen del pasado en términos de que desacreditamos esa experiencia y podemos generar, digamos, una visión más alternativa acerca de por qué esas situaciones pasaron y dónde está pues como la verdadera responsabilidad y las causas raíz de que esas experiencias fueran vividas de esa forma. Se conceptualiza la imaginación en términos como de los esquemas nucleares, entonces somos la voz en los primeros momentos. En primera persona, yo aprendí a sentirme de esta manera, dado que mis padres me han dicho de manera constante o cuando estaba en el colegio y me enfrentaba a estas situaciones donde se burlaban de mí, donde me decían estas cosas. Con el tiempo yo fui aprendiendo y fui empezando a pensar en mí de esta forma, que se hace en primera persona, digamos como situándonos en esa historia de tal manera que el paciente pueda guiarse a través de ese relato, imaginar esas escenas y en esas mismas escenas poder introducir la desacreditación del esquema y poder introducir esa experiencia de interpretación alternativa, ¿cierto? Se hace con las figuras significativas, los padres usualmente, pues los cuidadores primarios y otras figuras que fueron significativas. Hay figuras de ciertos docentes, en las relaciones pares, los vecinos, algunos otros familiares, otras personas de la familia extensa que fueron muy significativas, los padres que se perdieron, los que no llegaron, los que no aparecieron, los que prometieron una y otra vez que este fin de semana sí y finalmente nunca llegaron, todas esas promesas no cumplidas, se trabaja, o en las experiencias, digamos, de maltrato, de abuso, las situaciones en donde efectivamente tuvo que subyugar subordinar sus propias necesidades y deseos para favorecer otro tipo de cosas, los sacrificios que se hicieron y las experiencias emocionales que aparecieron allí. Entonces, digamos que recreamos en el escenario de la imaginación esas situaciones pasadas, las conectamos con el presente y a veces termina siendo mucho más potente ese diálogo dentro de ese mismo escenario imaginativo que el mismo discurso, digamos, de debate socrático. Porque logramos pacientes con una buena imaginería, no siempre vamos a tener ese perfil, pero pacientes con una buena imaginería situados en esas experiencias, conectados emocionalmente con esas experiencias, logran hacer ejercicios de reestructuración mucho más profundas y de resignificación emocional mucho más profunda del pasado y conectarlos con ese presente y esa problemática actual para poder, digamos, generar una comprensión distinta, una reconciliación con esas emociones, comprendiéndolas, pero al mismo tiempo dándose la oportunidad de cambiarlas, ¿cierto? Creación de diálogos imaginarios. Se instruye al paciente para que dialogue imaginariamente con la persona que originó y mantuvo el esquema. Se trabaja con los modos. Se trabaja para que imaginariamente se exprese el afecto, haga catarsis, logre distanciarse así del esquema, defendiendo sus derechos. La voz del padre se convierte pues como en la propia voz. En fases posteriores se trabaja la disponibilidad para el perdón. Hay situaciones que no necesariamente se dirigen hacia el perdón, como en el caso de los maltratos o de los abusos principales. Hay otras situaciones en las que efectivamente hacer ese proceso como de perdón y de reconciliación con esas figuras significativas termina jugando un papel fundamental en el alivio del sufrimiento, en dirimir el reclamo afectivo, el resentimiento que hemos podido, digamos, acumular a lo largo del tiempo. Si esas personas están vivas, hay algunos ejercicios conductuales que nos pueden ayudar a que el paciente enfrente de una manera distinta a estas personas.
y eso le dé la posibilidad de otro tipo de conversación alternativa y otra manera, digamos, como de poder reacercarse y de conectarse con esas personas, el volver a visitar ese padre alcohólico que todavía está inmerso en esa problemática, poder ir y conversar con él de una manera distinta, eh, establecer y se preparan los diálogos de ese momento, reconocemos cuáles son las cosas en las que no nos vamos a entrampar, en las que el paciente no se va a enganchar, porque puede que ese patrón disfuncional de interacción esté presente todavía en esa persona, ¿cierto? Eh, eh, el reclamo, la demanda de atención, la culpabilización, la transacción afectiva de si tú me quieres entonces, bueno, toda esa manipulación que sabemos que puede estar presente en ese padre que tiene también un trastorno de personalidad o que tiene efectivamente un ciclo interpersonal altamente disfuncional, como el paciente puede establecer diálogos en la imaginación, hacerlo a través de ese diario de campo, de ese diario de esquemas, hacerlo con el terapeuta en esas técnicas experienciales, pero incluso en algunas oportunidades también, incluso los mismos pacientes lo dicen, yo quiero volver a ver a mi papá, que no lo veo hace tanto tiempo y quiero ir a conversar con él de otra manera. Son supremamente valiosas esas experiencias. Cuando ayudamos al paciente a prepararse bien, a reconocer, a tener esa atención muy activa de cuáles son esos activadores y de cómo no caigo, no cedo, no me engancho, no me entrampo en ellos, sino que logro establecer una forma alternativa de relacionamiento y eso apacigua, eso resuelve, digamos, de una manera muy significativa ese dolor y ese daño emocional que esas situaciones y esas relaciones en el pasado se generaron, ¿cierto? Imaginación para la reparentalización, se trabaja fundamentalmente con los esquemas de desconexión, rechazo, que es la privación emocional, el abandono, la inestabilidad. El terapeuta asiste al paciente en su retroceso al modo niño, se trabaja con los tres modos, el niño vulnerable, el padre disfuncional y el modo adulto, y se introduce al adulto sano para defender al niño. Entonces, es un ejercicio experiencial en la imaginación, donde el terapeuta y el paciente eligen los diferentes roles y se van intercambiando los roles para que cuando no tenemos la oportunidad o no tenemos o no es, digamos, viable ni saludable hacer ese ejercicio en vivo o simplemente ya no es posible, podamos hacer ese ejercicio en la imaginación y podamos sostener esos diálogos reparentalizadores, sanadores que le permiten al paciente tener la oportunidad, digamos, de resolver emocionalmente el dolor emocional que ha acumulado por tiempo. El terapeuta pide la autorización para introducirse en la escena y hablar con el niño, ¿cierto? El paciente como intermediario. El terapeuta reparentaliza al niño vulnerable. El adulto sano reparentaliza también al niño vulnerable. Entonces hacemos de modelo de qué es, cuáles son las necesidades del niño en esa escena nuclear que no fueron cubiertas, que fueron lastimadas, que fueron dañadas. Y lo que hacemos es que modelamos el adulto sano que le entrega al niño lo que el niño necesitaba en ese momento. Le valida al niño la experiencia emocional. Le permite entender en términos de causa, raíz, de culpabilidad, de responsabilidad, cómo son las cosas realmente, diferentes a cómo las está viviendo, validando que su experiencia es así, porque es la única manera que tuvo de entender y de poder responder a esa situación. Y le ayudamos a modelar al paciente, ese adulto sano, para que ese paciente pueda finalmente también hacerlo con sí mismo. Eso es lo que posibilita que después en el diario de esquemas o después en estos escritos, en estos diálogos internos, el paciente logre tener cada vez más recursos y más argumentos para hacer ese proceso. Igualmente se hace con los recuerdos, bueno, los más traumáticos, como ya los he mencionado aquí, descargar el afecto bloqueado, proporcionar protección y consuelo al paciente, introduciendo el adulto sano, brindar sensación de control, darle la oportunidad de parar el ejercicio con una señal si es necesario hacerlo, no hacer inferencias sobre lo ocurrido, dejar que el paciente descubra su propia historia. Estamos hablando de los escenarios de abuso, los escenarios de maltrato, los escenarios de extrema vulneración, donde vamos a acompañar al paciente en esos recuerdos y vamos a hacer ese ejercicio de reparentalización
que le permita al paciente poder atender esa situación traumática, desbloquear el afecto, que pueda expresar en un ambiente completamente controlado y seguro y recobrar ese sentido de control cuando efectivamente, digamos, el recuerdo nuclear original, al estar victimizado, pues no logró tener ningún tipo de control, trabajar sobre la culpa, sobre la sobreresponsabilidad y todos, digamos, esos elementos, la manera de visualizar a esos personajes, ¿cierto? Y poder hacer una atribución muchísimo más sana de toda esta experiencia traumática que está en la raíz, pues en el origen de estos esquemas maladaptativos. Cartas a los padres o a las figuras significativas o a los otros significativos que ya hemos reconocido de una manera supremamente clara a lo largo de esa revisión de la historia. Se recomienda no enviarlas, la mayoría de las veces no hay una situación de contexto, de comprensión, no ha evolucionado la relación a unos niveles, digamos, mucho más sanos, salvo en raras ocasiones, pues entrega, pero lo hacemos como si, y de hecho esas cartas nos sirven incluso como inductor de ciertas experiencias imaginativas o experienciales como las que hemos mencionado antes. Imaginación para ruptura de esos patrones. La imaginación ayuda a los pacientes a afrontar y combatir los esquemas, diálogos entre el modo disfuncional y el terapeuta, exposición en la imaginación a la situación y a las emociones. El terapeuta busca que el paciente combata sus esquemas y sus estilos de afrontamiento. Educar al paciente sobre el uso de este procedimiento, relajación en imaginación aumentando progresivamente la intensidad afectiva, el uso de una jerarquía y introducir los elementos de manera gradual. Entonces, podemos seleccionar algunos recuerdos nucleares, los seleccionamos jerárquicamente, aquellos que son generadores de algún malestar hasta aquellos que son generadores de la más profundo dolor, y vamos haciéndolo de una manera, digamos, progresiva en la medida en que vamos viendo que el paciente logra generar una capacidad de estar ahí, de activarse a través de esa recordación y de generar los diferentes roles y las diferentes actividades dentro de ese mismo ejercicio experiencial, la medicación si es necesario y el trabajo, digamos, corporal a través de ciertas técnicas, digamos, situadas sobre todo pues como en el cuerpo, en las imágenes del cuerpo, en las experiencias del cuerpo. Bueno, creo que vamos a dejar aquí. Quedarían pendientes en esta revisión, pero van a quedar en la presentación, las técnicas interpersonales y las técnicas conductuales, ¿cierto? En esas técnicas interpersonales, lo que básicamente hacemos, como ya lo decíamos en la introducción, es trabajar sobre el ciclo interpersonal, incluyendo la relación terapéutica. Y trabajamos sobre esos ciclos interpersonales actuales que perpetúan el esquema, que lo activan por la manera particular como se han configurado esos esquemas, con las personas actuales, si son relaciones medianamente seguras, si hay una disposición del otro a participar, podemos traer la voz del otro, invitándolo a participar. Entonces puede ser que la pareja del consultante o de la consultante llegue a la consulta, que podamos hacer sesiones, digamos, de informante, la pareja viene y habla con nosotros le preparamos una sesión conjunta, sigue siendo una sesión de terapia individual, no de terapia de pareja, donde estamos en función de los objetivos terapéuticos de quien consulta, pero hacemos un ejercicio de intermediación que nos ayude a identificar esos patrones de interacción que mantienen esa relación o esas reacciones disfuncionales dentro de la relación, esa comunicación, esa metacomunicación hostil o de sumisión extrema que va a perpetuar el esquema, y buscamos a través del diálogo y de los ejercicios, digamos, de revisión conjunta, formas alternativas y unas sugerencias, digamos, de un afrontamiento, unas tareas de afrontamiento alternativos que les ayuden a ambos miembros de la pareja a romper esos patrones disfuncionales. Obviamente no en todas las ocasiones es posible, pero cuando logramos encontrar la oportunidad de un coterapeuta dentro del sistema familiar, eso nos da una oportunidad interesantísima de poder trabajar en vivo, ¿cierto?
Como ya lo vieron o lo van a ver cuando trabajen los seminarios sobre terapia de pareja, sabemos que, pues, como dicen las abuelas paisas, Dios los hace, ellos se juntan, ¿cierto? Para que se establezca un patrón disfuncional se necesitan dos. Entonces es importante que podamos identificar, así no haya una presencia de esquemas maladaptativos en la otra persona, que podamos identificar cómo a lo largo del tiempo las parejas o en las relaciones pues significativas se establece como una especie de danza, como dice Susan Jones, en la terapia centrada en emociones, que es un modelo de terapia de pareja muy valioso. Es como si las personas aprendieran a bailar una misma melodía, donde se pisan los callos, donde se hacen zancadillas, donde hacen cosas que generan figuras muy deformadas, que no le generan la armonía y el disfrute a la danza, pero no son capaces, a pesar de todos los intentos, de dejar de bailar de la misma forma, ¿cierto? Entonces, en esas técnicas interpersonales trabajamos desde la relación terapéutica y otras relaciones significativas, la manera de pautar unas formas, digamos, de interacción posibles y alternativas que puedan ayudarnos a romper, digamos, pues ese patrón disfuncional. Y en las técnicas conductuales, como lo decíamos en su introducción, se trabaja fundamentalmente sobre las estrategias de afrontamiento, las de mantenimiento, rendición, las evitativas, las técnicas de sobrecompensación y empezamos a hacer rupturas de pauta de patrón, ¿cierto? Así como se trabajan en los modos, cómo sale, emerge un modo particular y que el paciente sea capaz de verlo, de objetivarlo y en esa medida ir generando una oportunidad, digamos, de afrontamiento distinto. ¿Sí? ¿Preguntas? Observaciones de lo que hemos visto hasta aquí. Quisiera que nos diéramos la oportunidad antes de cerrar, como de hacer una valoración general de lo que hemos visto hasta aquí, del valor que le encuentran a este modelo respecto a las expectativas del tema. Hola, buenos días. Hola, María. Bueno, a mí me gustaría como compartir una experiencia en terapia que no me había dado cuenta. Realmente acabo de caer en cuenta de que mi terapeuta utilizó esta terapia conmigo y mi pareja. En algún momento asistimos pues juntos a la terapia y él solamente nos hablaba de la forma en la que nos relacionábamos. Entonces, si yo decía algo, la forma en la que él contestaba, cómo eso reforzaba mi comportamiento y así. Y también lo ha venido haciendo en nuestra relación terapéutica y no me había dado cuenta porque de verdad creo que se hace como muy encubierto, o sea, se hace evidente que se está expresando los factores que hay dentro de la relación, pero no es como esto pasa por esto y que se está aplicando esa terapia, o sea, se usa más como una estrategia en algunas ocasiones. No me había dado cuenta y qué interesante. Claro, claro, cuando traemos al informante de esa relación que es tan significativa, donde se activa, ¿cierto? Pues, obviamente, mientras más significativa, mientras más intimidad emocional, más riesgo tenemos de activación esquemática. Entonces, claro, lo que intentamos establecer precisamente por eso, María, porque el objetivo, el objeto de trabajo no es la relación terapéutica desde la terapia de pareja, sino que el consultante que trae a su pareja, que generosamente desde el amor, pues, y eso es lo que hay que reforzar, desde el interés genuino por ayudar a nuestra pareja, que esa persona pueda identificar cómo al pautar la relación de esa manera, te hunde el botón, te hunde el botón, te hunde el botón, y se engancha de una manera disfuncional en eso, ¿cierto? En la medida en que las personas, y por eso cito y se las recomiendo, la terapia centrada en esquemas, terapia centrada en emociones de Susan Johnson y de Grinberg padre y Grinberg hija, que sigue trabajando con ella después de que este padre ya pues con tantos años se retiró.
Estas técnicas se utilizan también en la terapia de pareja, pero cuando traemos a la pareja como informante, lo que intentamos es identificar estos dos cómo bailan, ¿cierto? Por eso traigo la analogía del baile. ¿Y qué tal si les enseñamos otros pasos? Porque es que la pareja no se va a quedar en consulta contigo 5 sesiones, 6 sesiones, 10 sesiones, ese no es el objetivo. Entonces, por eso pareciera tan sutil y es tan implícito, ¿cierto? No pasamos por todo un proceso psicoeducativo, porque es que el objeto no es la terapia de pareja. Pero lo que yo introduzco como terapeuta es la invitación a que introduzcamos unos pasos distintos, a ver si bailamos más bonito, ¿cierto? Y ya el consultante en su proceso identifica y ya trabajamos sobre la base de algo que no es tan implícito, sino que es completamente explícito porque es de la misma conceptualización, porque finalmente el paciente puede entender porque cuando su pareja hace este movimiento, hunde un botón y ahí se despliega todo eso tan disfuncional que está apareciendo ahí, ¿cierto? Que no es culpa de nadie, que simplemente las relaciones interpersonales son así, ¿cierto? Y lo más disfuncional, como tiene mayor carga emotiva, tiende a generalizarse más. Y por eso es tan importante como hacer esa ruptura y tratar de pautarlo distinto. También me pareció súper interesante lo que dijiste del ciclo interpersonal, que cuando se hace evidente, o sea, la relación que se está teniendo y cómo ese ciclo interpersonal se va reforzando por esos mismos esquemas, también eso ayuda mucho a resolver los problemas que se van presentando. O sea, literal, uno como con un cuadernito viendo, este esquema se está activando, este esquema se está activando, estoy haciendo esto, y eso ayuda mucho a resolver los problemas. Entonces, me parece una terapia muy Impresionante. interesante. Cuando el paciente, a mí la semana pasada me llegó un paciente y dice, no te alcanzas a imaginar la conversación que logré tener con mi jefe. Es la primera vez en 10 años que yo le digo, jefe, yo le voy a pedir un favor. Cuando usted a mí me retroalimenta de esta manera, no es su culpa, eso tiene que ver conmigo. Yo me siento y entonces pienso y entonces por eso a veces actúo pasivo-agresivo. Y entonces el informe que usted me dijo para allá, me demoro 72 horas intencionalmente porque es que tal cosa. Y entonces yo le quisiera pedir a ver si es posible que este tipo de conversaciones las podamos tener en privado, que usted me ayude a identificar no sé qué, no sé cuántas. Y el tipo me respondió súper bien y me dijo, hombre, ¿por qué no me lo habías dicho antes? Vení, hagamos esto entonces distinto, yo no quiero tal cosa, yo no entendía por qué. Es otra forma de afrontamiento de un problema real, ¿cierto? Donde podemos generar unas conversaciones con sentido, donde la persona no se siente tan amenazada y encuentra que sí se pueden resolver las cosas, que ese patrón pasivo-agresivo, con esa hostilidad sutil, no revelada, genera muchos más problemas y lo único que hace es seguir perpetuando esa activación emocional esquemática. Así es. Isa, yo tengo una pregunta. Cuando aplicamos la prueba de esquemas maladaptativos tempranos, SQ, no me acuerdo cómo se llama, SPQ, SQL2. esa, ¿cómo se haría la devolución con el paciente? O sea, ¿cómo se Lo le que pasa es que explica? usualmente, te lo digo como lo hago yo y como generalmente se sugiere en el modelo. Si yo tengo la oportunidad, el paciente tiene el perfil, el nivel de introspección, el nivel educativo. Una vez el paciente diligencia la prueba, el paciente comienza a leer Reinventa tu vida. Y yo le pido que lea los primeros 5 capítulos. Trabajo con la biblioterapia. Le digo, vas a leer esto y todo lo que te resuene, todo lo que te impacte, todo lo que te sientas identificado, lo vas a sacar en la libretica, como ya tenemos una libretica de terapia, lo vas a sacar en tu libretica o lo vas a subrayar en el texto, porque es texto digital, entonces yo lo subrayo, o vas a sacar unas palabritas clave. Y con base en eso, vamos a conversar también sobre el resultado de tu prueba. Suele ser una manera muy, muy efectiva, porque el texto de Reinventa tu vida, como es un texto para pacientes, está descrito de una manera muy testimonial. Entonces el paciente llega diciendo, ¿se acuerda de fulanita, la del capítulo 2 que decía, ah, esa soy yo? Esa soy yo, es que yo toda la vida he sentido, y entonces cuando en el escrito dicen, es que a ella la mamá tal cosa, así era mi mamá. ¿Cierto? Y entonces yo digo, bueno, entonces hablamos sobre eso y hablamos sobre los resultados y hacemos el perfil esquemático primario y secundario juntos, pero ya ha habido un ejercicio de identificación con una literatura que de manera amable te va ayudando a identificar eso. Yo lo hago así cuando hay pacientes con muy mal hábito de lectura que dicen, no, a mí no me ponga a leer nada que yo no, ¿cierto? Entonces habrá otras formas de explicación, pero cuando el paciente lo hace así,
hay una experiencia con la lectura, es un texto muy bien escrito para pacientes que nos va a ayudar muy fácilmente a hacer esa devolución y en esa devolución la conceptualización. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias a ti por tu testimonio y tu apreciación. Señores, faltan 10 minutos para que inicie su sesión. La sesión de ustedes va a empezar un poquito más tardecito para que vayan y se tomen el cafecito. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Isa, muchísimas gracias. Muy buena la clase. Integrador. Muchas gracias, Gloria. Gloria, gracias por tu interés, por tu disposición, por tus preguntas. Gracias. Ha sido muy rico tenerte y tener como tu reflexión dentro de las sesiones también. Gracias a todos, queda grabado. Los invito a que profundicen en las técnicas, imposible verlas todas en tan corto tiempo. Pero realmente es muy poderoso. Yo generalmente combino este modelo con los modelos de la psicoterapia breve. Bueno, porque trabajo en consulta privada, ¿cierto? Cuando uno piensa en la consulta pública, en la EPS, en los formatos posibles de historias de las pólizas, generalmente estos niveles de profundidad no son tan posibles, pero en otros dispositivos que posibiliten un poco más de tiempo, usualmente pues son supremamente poderosos porque trabajan, como lo dices Gladys, muy integrativo y muy profundo, y digamos que es la recomendación clínica para los problemas más caracterológicos, donde sabemos que la vulnerabilidad psicológica trae al paciente con un cuadro clínico agudo hoy, pero tiene el riesgo de que pueda volver a traerlo en otros momentos sobre otras problemáticas. Un abrazo para todos, feliz fin de semana. Gracias. Gracias. Excelente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, con muchísimo gusto. Chao, María. Gracias a ti. Chao, profe, muchas gracias. Feliz fin de semana. Chao, Manu. Chao, fue un gusto conocerte. Igualmente, nos volveremos a ver con toda seguridad. Chao. Un abrazo. Chao.